Hacer ejercicios de rehabilitación como si se estuviera jugando a un videojuego es la base de lo que se llama aplicación gamificada. A través de una simple webcam se captan los movimientos del paciente. Un modelo de inteligencia artificial analiza esos movimientos y los compara para saber si está realizando bien esos ejercicios de rehabilitación. Y ya la vez, pues luego también le damos un feedback al paciente. Esta tecnología al servicio de la rehabilitación la ha desarrollado el aragonés Javier Melús desde el Instituto Tecnológico de Castilla y León. Ya se ha puesto en marcha en residencias de mayores y cuenta con una segunda versión para pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El siguiente paso está siendo adaptar este juego a quienes padecen parálisis cerebral. Los juegos, en este caso, sí que van haciendo mucho más refuerzo positivo pues para motivar, ¿no?, sobre todo a los pacientes. Videojuegos e inteligencia artificial al servicio de la salud que forman parte de la red Iberus, creada para impulsar el desarrollo de tecnologías frente a enfermedades de origen neuromusculoesquelético.